para que la tengan, ¿verdad? De repente, aunque ya ahorita es la última parte, ¿verdad? Ya por decir así, ya es el repaso de los últimos tres capítulos del material de César Bernal. Pero también les voy a explicar lo que es, cómo es que se va a efectuar el examen, ¿verdad? Y cómo va a estar dispuesto, ¿verdad? Pero vamos a terminar con el contenido. Eh, Voy a entrar aquí a compartirles pantalla y nos vamos a ir aquí al material donde nos quedamos ayer. Si ustedes se recuerdan, ayer empezamos a ver lo que es el tema del procesamiento de la información. Recuerden que antes de este tema vimos lo que fue la obtención de la información, ¿verdad? Que vimos en resumen cuáles eran las fuentes y cuáles eran las técnicas de obtención de la información. Recuerden que a esta parte se le llama trabajo de campo, ¿verdad? Porque el trabajo de campo es el que se realiza precisamente donde nos toca aplicar cada una de las técnicas, ¿verdad? De las técnicas de recopilación de datos, ¿verdad? En otras palabras, aquí tenemos que tener el cuidado, la dedicación para que toda la información que nos toca obtener sea lo más confiable y tenga una validez, ¿verdad? Una validez. Entonces, recuerden que aquí la obtención de la información fue lo que vimos el día de ayer. Hablamos de las fuentes de la información, que son las fuentes de recolección de datos, ¿se acuerdan? Las fuentes primarias, que son las que donde se obtiene la información de forma directa, ¿verdad? Las fuentes secundarias, que recuerden que estas informaciones son las que nos ayudan a obtener una referencia de la fuente original. En otras palabras, nos ayudan indicándonos a dónde podemos encontrar la información más importante. Después hablamos de las técnicas de recolección de datos de acuerdo a cada uno de los tipos de investigación. Recuerden que hay investigaciones cualitativas y cuantitativas. En la cuantitativa, estas son las técnicas de recolección, ¿verdad? Ayer las mencionamos, ¿verdad? Todas las técnicas que podemos utilizar. Y aquí tenemos las de la investigación cualitativa, ¿verdad? Que recuerden que en este caso las de la investigación cualitativa son todas estas, ¿verdad? Así que en ese sentido nos toca pues ver cuáles son las técnicas que tenemos que aplicar al proyecto de investigación científica. Estas que están aquí son las más utilizadas, ¿verdad? Recuerden la encuesta. ¿Qué es la encuesta? Bueno, es un cuestionario o conjunto de preguntas, ¿verdad? Que se aplica o que se prepara, ¿verdad? Con el propósito de obtener información de las personas. Recuerden que aquí lo que se redacta es un cuestionario, ¿verdad? La entrevista, ¿verdad? La entrevista, esa la especificamos en el otro material, que recuerden que es el material de apuntes de metodología de la investigación, que es este, miren. Que recuerden que aquí hablamos de cada una de estas técnicas, ¿verdad? Hablamos de la observación, hablamos de la definición de lo que es la observación, que para que sea válida debe ser intencionada e ilustrada, debe tener un objetivo determinado y guiada por un cuerpo de conocimientos. Hablamos de cómo se dividen las diferentes modalidades de la observación según cada uno de los elementos que aquí se mencionan. También hablamos de los instrumentos para poder observar, ¿verdad? Que estos son los que comúnmente nos ayudan a llevar un registro de la observación. También hablamos de las ventajas, ¿verdad? Que recuerden que habíamos hablado que se miran más limitaciones y menos ventajas, pero las limitaciones van encaminadas más que todo a la proyección del observador. Pero como ventaja es que la observación nos ayuda mucho, ¿verdad? Y aquí están los tres elementos que en este caso son importantes y que son ventajosos precisamente para el desarrollo de la técnica. Está la entrevista,
¿verdad? Que recuerden que de igual manera en qué consistía, ¿verdad? Una conversación, no es un monólogo, les vuelvo a repetir, conversación entre dos o más personas sobre un tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas, ¿verdad? Ok, aquí también de las modalidades de la entrevista, ¿verdad? Eh, los principios directivos, que en este caso los principios directivos son estos, miren, preparar la entrevista, establecer un clima adecuado, usar el cuestionario de manera informal, formular las preguntas tal y como están redactadas y en el mismo orden, dar tiempo de pensar las respuestas, no dar por respondidas preguntas con respuestas que deriven de otras, utilizar frases de transición y comentarios que mantengan la comunicación y registrar la información con las mismas palabras del entrevistado. En la preparación de la entrevista, estos 5 elementos son importantísimos, ¿verdad? No se les vaya a olvidar tampoco. Y al igual que la observación, podemos ver que las ventajas son mínimas y las limitaciones son más. Pero de nueva forma les digo, es muy ventajoso siempre y cuando lo sepamos usar. Las limitaciones aquí sí van en ambos lados, tanto de quien realiza la entrevista como también de aquel que es entrevistado, ¿verdad? Que en este caso estas son las desventajas, ¿verdad? Que muchas veces se tienen o son las limitaciones que se tienen para efectos de la aplicación de la técnica de recolección de datos. Ok, en la encuesta, vuelvo aquí otra vez, recuerden que aquí hablamos de la encuesta, ¿verdad? Aquí definimos lo que es la encuesta. Bueno, aquí hablamos de la entrevista y de la observación, pero aquí también se habla del análisis de documentos. El análisis de documentos, recuerden que eso se realiza a partir de la recolección de la información en fichas bibliográficas, ¿verdad? Eso se hace del material impreso y se usa en la elaboración del marco teórico. Ahora, esto es importante también para poder complementar los datos y poder contrastarlo con la teoría que nosotros tenemos en relación a las técnicas que más apliquemos. Recuerden que es importante que por lo menos, como mínimo, debemos de aplicar más de 2 técnicas de recopilación de datos, ¿verdad? Y por último está el Internet. ¿Verdad? Que recuerden que es uno de los principales medios para recabar información que nos ayuda precisamente también para poder recolectar. Aquí hay que tener mucho cuidado con la fuente, ¿verdad? Que eso es importantísimo también para poder desarrollar lo que es la discusión de la información. Bueno, me regreso aquí nuevamente al material de Tapia. Aquí en el material de Tapia hablamos del cuestionario. El cuestionario se aplica tanto para poderlo preparar desde el punto de vista de la entrevista, pero se habla más en el sentido propio de la encuesta. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el cuestionario es un instrumento rigurosamente estandarizado, porque traduce y operacionaliza los problemas de investigación. Las dos características que tiene son estas, miren, la validez y la fiabilidad. Ahora, en un cuestionario existen diversas formas de hacer preguntas. Hay preguntas abiertas, respuestas abiertas. Preguntas cerradas o dicotómicas, preguntas cerradas con sí o no, pero sin ninguna opinión. Las categorizadas se dividen a su vez en dos, la respuesta en abanico y las por estimación. Cuando es por respuesta en abanico es porque normalmente lo que tenemos a cargo es una variable con respecto a varias, ¿verdad? Pero estas varias pueden ser susceptibles de ser escogidas, o sea, que puede escoger más de 2 o 3 variables. En el caso de las preguntas por estimación, si se fijan, no. En este caso, por eso se llama estimación, porque es una pregunta en donde solamente contrasta una variable. Miren cómo evalúa la gestión del gobierno en el ámbito educacional. Entonces solo puede escoger una. Excelente. O es regular, o es mala, o es muy mala. ¿Me entienden? En ese sentido es bien directo. Y solamente una de las opciones cabe. Estos son los dos tipos de preguntas categorizadas que son las que se hacen precisamente dentro de un cuestionario, de una encuesta. Ahora, me regreso nuevamente al material. Recuerden que aquí en el material
habíamos hablado de cómo llevamos a cabo, ¿verdad? Esta recolección de la información. Y aquí se establece, miren, ¿cuál es el proceso para recolectar los datos? Bueno, primero, tener claros los objetivos propuestos de investigación y las variables de las hipótesis. Eso siempre y cuando las haya, ¿verdad? Segundo, usted tuvo que haber seleccionado la población y muestra. Recuerden que eso lo vimos dos temas anteriormente, ¿verdad? Después, tercero, que es aquí donde estábamos hablando de este tema, defina las técnicas de la información, usted las elabora y también tiene que ver la manera de cómo validarlas. Y una vez que ya usted las tiene dispuestas, entonces aplica el cuarto, recoger la información para procesarla con la respectiva descripción y análisis y discusión de la información. Este es el proceso que normalmente se sigue para recolectar los datos de las técnicas que nosotros hemos aplicado, ¿verdad? Entonces, aquí hay un cuadrito que al final está como resumen, ¿verdad? Que habla siempre del trabajo de campo, de cuáles son las fuentes, cuáles son las técnicas principales y cuáles son los pasos. Ayer los explicamos a grosso modo y creo que en ese sentido pues fuimos bastante claros. Ok, eso fue a manera de repaso. Veamos aquí la parte del procesamiento de la información, que fue donde nos quedamos. ¿Por qué llego a esta parte del procesamiento de la información? Miren, ¿ven? En esta parte de apuntes, llegamos a esta etapa que es el trabajo de gabinete. Recuerden que la información que nosotros hemos recolectado tiene que llevarse a un informe que nosotros llamamos un informe de un anteproyecto. Todavía no es el informe final, pero ese informe nos permite de cierta manera plasmar ahí lo que nosotros llamamos como la información que hemos llevado a cabo el análisis estadístico o el análisis para poder sacar a la luz las diferentes conclusiones, ¿verdad? Entonces, dentro del material, a esta etapa se le conoce como procesamiento de la información, ¿verdad? ¿En qué consiste? Miren, aquí lo dice, ¿ve? Pregunta de examen, no se les vaya a olvidar. ¿En qué consiste el procesamiento de la información? Es esto, miren. Usted procesa los datos. Recuerden que están diseminados de cierta manera en diferentes técnicas que usted aplicó y son obtenidos de la población objeto de estudio en el trabajo de campo. Aquí se generan los resultados. Usted los agrupa, usted los ordena y a partir de ahí usted hace el análisis de los objetivos que planteó y de las hipótesis y de las preguntas de investigación. Y todo ello lleva a finiquitar precisamente los resultados que usted ha obtenido precisamente en el proceso investigativo, ¿verdad? Ahora, ojo, por eso les decía, miren, esto va en un documento de un anteproyecto, que aquí es donde se da precisamente de manera preliminar la información obtenida en el trabajo de campo. Porque recuerden que al final lo que pretendemos encontrar es que en el informe final ya se demuestre todo el proceso de la investigación con sus resultados y viendo si probamos al final de cuentas pues la hipótesis que nosotros hemos planteado o si le dimos respuesta a las preguntas o si le dimos respuesta a los objetivos que desde un principio habíamos llevado a cabo. Ahora, ¿cómo normalmente nosotros presentamos esta información? Nos vamos a ir aquí a este material de Tapia. Aquí, en esta etapa, hacemos el análisis, por eso se llama trabajo de gabinete. En esta etapa se incluye la tabulación de los datos, ¿verdad? ¿Qué se hace en esta etapa de la tabulación de los datos? Aquí se muestra la información que nosotros le hemos dado precisamente el análisis y la interpretación. Y aquí generamos conclusiones a la luz de la teoría, que recuerden que la teoría fue la que hicimos en el marco teórico, ¿verdad? Bueno, ¿cómo presentamos normalmente los datos? Lo hacemos de cuatro formas, ¿verdad? Esto es una vez que ya ordenamos, tabulamos y elaboramos la información recogida. Entonces, representamos la información en estas cuatro formas. La representación escrita,
que básicamente usted incorpora en forma de texto los datos estadísticos recopilados. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? La representación semitabular, que recuerden que aquí lo que hace es que incorpora cifras a un texto, pero lo que hace es resaltar las cifras para mejorar su comprensión. Por eso se llama semitabular, porque parece que tuviera la impresión de que fuera un cuadro, pero no se hizo un cuadro, sino que se resaltan las cifras. Miren aquí, por ejemplo, cómo las resaltamos, ¿verdad? De esta manera, entre paréntesis. Y de esa forma ordenamos mejor la información. Y la representación tabular, aquí sí lo ordenamos en filas y columnas, de acuerdo a la naturaleza que hemos generado en relación a la información propia del estudio. Ahora, esto, en otras palabras, lo que llevamos es una tabla. Toda tabla o cuadro debe de tener un título, debe de tener una columna matriz que siempre va al lado izquierdo, debe de tener un encabezamiento de las columnas que recuerde que dentro de ese encabezamiento van las variables que usted contrastó y por último va el cuerpo, que en este caso son los resultados, ¿verdad? Que recuerden que vienen a ser las variables que se han obtenido al contraste de las variables que hemos expuesto en este lado, ¿verdad? Esa es la representación tabular. Y por último, tenemos la representación gráfica, que recuerden que es la más expresiva, porque lo que hacemos es que los datos obtenidos, que normalmente se hacen en un cuadro, estos cuadros los trasladamos y los convertimos en gráficos. Ahora, si lo hacemos como se hacían antes, pues si bien es cierto, es más atractivo, pero si lo hacemos de manera manual, puede presentar estas limitaciones, ¿verdad? Que actualmente esas limitaciones no se dan, porque recuerden que, por ejemplo, cuando usamos programas como Excel, esto lo seleccionamos y lo convertimos a un gráfico, como nosotros queramos, sea un gráfico de barra, un gráfico de pastel, un gráfico eh, cilíndrico, etcétera. Hay diversas formas de poder representar la información. Ahora, en esta parte, terminamos y nos vamos otra vez aquí a lo que es el material de César Bernal. Ahora, en el procesamiento de la información también hay unos pasos que debemos de seguir, ¿verdad? Estos pasos son los pasos para procesar la información. Normalmente, ¿cómo lo seguimos? Bueno, primero, obtenemos la información de la población o muestra objeto de investigación, ¿verdad? Que es el número 1. Definimos las variables o los criterios para ordenar los datos. Estas las hacemos dentro del trabajo de campo, recuerden. Después definimos las herramientas estadísticas o el programa de cómputo que vamos a utilizar para el procesamiento de los datos. Recuerden que antes no se hacía de esa forma se hacía manual. Ahora sí hay aplicaciones informáticas o estadísticas que nos ayudan a procesar los datos. Cuarto, introducimos los datos en el computador, activamos el programa y una vez que lo hacemos, procesamos la información y al final imprimimos los datos. Y de ahí sacamos las conclusiones. Estas son las herramientas estadísticas que normalmente usamos para efectos de el procesamiento de los datos. Pero ojo, este material, ese capítulo no viene en el examen. Solamente se los muestro para que ustedes tengan una idea de cuáles son comúnmente los programas que se usan para procesar la información, ¿verdad? Para procesarlo. De aquí nos pasamos hasta la siguiente página, que es en la página 200, ya les voy a decir, de aquí pasamos todo esto y empezamos o retomamos la información ya en su parte final, que son los últimos 2 capítulos, que es para ordenar precisamente la información en el informe y cómo nosotros también vamos a ordenar todo lo que tiene que ver con la parte del presupuesto y el cronograma del mismo. Ok, la página 220. Aquí en la 220, aquí hacemos el análisis de los resultados. ¿Qué es el análisis de los resultados? Pregunta de examen. Lo que hacemos aquí es interpretar los hallazgos relacionados con el problema de investigación. Claro, todo eso es en contraste a los objetivos, es en contraste a las hipótesis,
a las preguntas formuladas, a las teorías y a los presupuestos planteados en el marco teórico. Esto con la finalidad de evaluar o confirmar las teorías que hemos presentado y generando un debate con la teoría que ya está existente, o sea, que ya está planteada, para así nosotros comprobar o no precisamente la hipótesis que en ese sentido queremos encontrar o queremos resolver, ¿verdad? Como problema como tal, ¿verdad? Recuerden que aquí es como lo planteamos en ese sentido. Ok, en términos generales, el análisis debe indicar el estudio que respondió si lo hizo o no a las hipótesis o preguntas que usted desarrolló dentro de lo que fueron los objetivos también del estudio. El hecho de no encontrar respaldo a esas hipótesis o preguntas de investigación, ojo, no debe de ser motivo de considerar de que de repente fue un fracaso. Pero sí este estudio debe de ser eh, el inicio de poder llevar a cabo otros estudios que permitan corroborar precisamente esa información. Ahora, ¿cuál es la fase del estudio más importante del proceso de investigación científica? Es este, miren. Pregunta de examen. El análisis y discusión de los resultados es el aspecto más importante que se va a tener en cuenta en toda la investigación. Y sobre esto debe hacerse énfasis, ¿verdad? Porque recuerden que dentro de ese proceso, cuando usted vaya a desarrollar, por ejemplo, su trabajo de tesis y vaya a ser evaluado ante una terna, como comúnmente pasa cuando usted, por ejemplo, va a obtener un título, ya sea de pregrado o posgrado, es ante ellos que usted va a llevar a cabo este proceso. Usted va a entregar estos resultados y los resultados son lo que ellos van a contrastar con la teoría que usted presentó. Y de esa manera sus conclusiones van a venir a corroborar el problema que usted resolvió. Porque recuerden que al final de cuentas lo que debe tratar de hacer es de proponer una solución al caso concreto, ¿verdad? Viéndolo de cualquier perspectiva dentro de la problemática investigativa que nosotros podemos ver. ¿Ok? Bueno, de ahí pasamos al siguiente capítulo. Es en la página 223. El cronograma de actividades, el presupuesto y la bibliografía, ¿verdad? Miren, es importante que todo proceso o todo anteproyecto debe de tener un cronograma y un presupuesto de inversión. Recuerden que cuando nosotros hablamos de los pasos, perdón, de los pasos del planteamiento del problema, cuando hablamos de la justificación del estudio, habíamos dicho que uno de los elementos era ver la viabilidad del estudio. ¿Y la viabilidad cómo la medimos? ¿Cómo sabemos si es viable o no es viable un proyecto investigativo? Sabiendo si contamos o no con el presupuesto para poder llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que determinar esto. ¿Cómo le llamamos a esta parte que incluye todo esto? Le llamamos, miren, cuando hacemos el cronograma de actividades y al presupuesto de inversión, le llamamos aspectos administrativos de la investigación, ¿verdad? Que no dejan de ser muy importantes. Tenemos el cronograma. El cronograma, recuerden que en el documento del anteproyecto, ¿en qué consiste? Pregunta de examen. Miren, describe allí y usted programa las actividades que son requeridas para desarrollar la investigación. ¿Cuál va a ser la secuencia? ¿Cuál va a ser la demanda de tiempo? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Y cuáles son las actividades y los responsables, ojo, que van a llevar a cabo dicho proceso de investigación? ¿Verdad? Ahora, es importante que todo cronograma debe de tener una disponibilidad de tiempo y experiencia de personas que de alguna manera conforman un equipo responsable para realizar la investigación, para que a partir de ahí usted pueda tener un punto de partida y decir, esto es el tiempo que nos va a llevar, por ejemplo, para poder preparar, vaya, una encuesta, para poder hacer los aspectos preparatorios de la investigación. Por ejemplo, para poder ir a un determinado lugar geográfico y aplicar 50 encuestas. ¿Me entienden? A eso se refiere. Por eso es importante aquí determinar cuáles son los recursos financieros, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad total, ¿verdad? El tiempo total, perdón, para concluir la misma. Por eso
en ese proyecto va en conjunto con la actividad que debe tener una precisa estimación en cuanto a su desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo normalmente hacemos la representación de un cronograma? Estos diagramas nosotros les llamamos de PERT o CPM. El más básico es el de PERT, que es el que nosotros vemos aquí. Miren, ese es un cronograma de actividades. Este es uno de Gantt, perdón, partiendo del gráfico de PERT, que son las diagramas de redes que nosotros tenemos, que en este caso son diagramas de programación para asistir a un computador. Y dentro de ese mismo hacemos referencia a lo que es la gráfica de Gantt. Esta gráfica de Gantt nos permite, de cierta manera, poder dividir los procesos, ¿verdad? Y hacemos las actividades. Miren, cada actividad va aquí, en este lado. Y esta es la duración, puede ser duración en días, puede ser duración en meses, semanas, etc. Aquí está en meses. Este es un mes, 2 meses, 3 meses. Si se fijan, este proyecto duró aproximadamente 11 meses. Y aquí están cada una de las actividades, ¿verdad? Al lado izquierdo. Entonces, esto nada más a manera de poderles mostrar y demostrar cómo se hace un cronograma de un presupuesto. Ok, veamos aquí. En el presupuesto, perdón, de las actividades, del desarrollo de las actividades. Después tenemos el presupuesto de inversión. Ajá, toda investigación, muy sencilla que sea, requiere un compromiso o una disponibilidad de recursos financieros. Y es importante elaborar un presupuesto. ¿Ok? Ajá. Este presupuesto, así como debe demostrar el total de la investigación, también debe detallar de forma puntual cuáles son los honorarios por cada uno de los gastos o por cada una de las actividades que ahí se realizan. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, se hace un ejemplo, miren, de lo que normalmente se dispone dentro del presupuesto. Honorario de los investigadores o del equipo de trabajo, la adquisición de equipos, del material de laboratorio, del material bibliográfico, de los viajes, por ejemplo, los viáticos, la papelería y cualquier otro imprevisto que se pueda presentar dentro del desarrollo del proyecto de investigación científica. Aquí tenemos un ejemplo de un presupuesto de inversión. Si se fijan, aquí usted tiene que establecer en detalle de dónde primero los rubros y cuáles son las fuentes y los usos, ¿verdad? Pueden ser recursos externos, que en este caso son nacionales, estos recursos internacionales y los recursos propios. Y aquí al final disponer el total para que usted pueda establecer cuál va a ser el presupuesto para el desarrollo de la investigación. ¿Ok? Entonces, de esa manera, a grosso modo, es que podemos preparar un presupuesto. Y finalmente, en la parte final, lo que se dispone es la bibliografía. Recuerden que la bibliografía es toda aquella información bibliográfica referenciada que usted obtuvo. Siempre va ordenada de manera en orden alfabético, ¿verdad? Ya ustedes hicieron algunos ejemplos en las confecciones de sus trabajos al pedirle bibliografía al final, porque tiene que ir referenciada. Es una actividad obligatoria que nosotros debemos de disponer para poder desarrollar cualquier tipo de trabajo. Entonces, es importante acompañar la bibliografía, que recuerden que es una relación alfabética que normalmente se pone el primer apellido de los autores con su nombre, con las fuentes documentales del respectivo documento. Aquí hay que ver qué tipo de normas es la que usamos para poder referenciar. Las más usadas son estas. Por ejemplo, estas que son las normas APA, y estas otras estas que son las de estilo de publicaciones científicas, que son de Ohio State University del año 2008, que son otros manuales específicos también para poder aplicar referencias bibliográficas. Finalmente llegamos a la redacción y entrega del informe, ¿verdad? Recuerden que una vez que analizamos y discutimos los resultados objeto de la investigación, pues nos toca redactar y entregar el informe a la institución que se encarga de evaluar precisamente la investigación. Para la redacción del informe es indispensable seguir las normas y criterios establecidos y protocolos exigidos por la institución donde tiene que entregarse el respectivo informe. En el caso nuestro,
Si es en la Universidad Nacional Autónoma, son las directrices que dispone la Universidad Nacional a través de el área encargada, ¿verdad? Que en este caso toca presentar el trabajo de investigación. Bueno, aquí hablamos de algunas cosas que van incluidas dentro del mismo proyecto del informe, de la redacción o entrega del mismo, ¿verdad? Recuerden que todo esto, de alguna manera, tiene que ir dentro de las actividades que también vayamos a desarrollar, que eso se hace en el cronograma también, ¿verdad? Aquí tenemos lo que son las conclusiones. El proceso de investigación científica se entiende dentro de un sistema constituido entre varios aspectos que se relacionan entre sí. Este proceso, aunque sus aspectos constitutivos son generales, deben de considerarse de manera particular para cada investigación, porque depende de cada tema, depende de los objetivos, del tipo de investigación que se va a realizar. Por eso es importante señalar dentro del proceso de investigación las fases en cuanto a lo que es el desarrollo del proyecto. Una que es un anteproyecto o una propuesta y finalmente la redacción, ¿verdad?, del informe final que se obtuvo a través del trabajo de campo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los componentes que comúnmente van en un documento de anteproyecto? Tenemos los preliminares, el texto cuerpo del anteproyecto y los complementarios. Los preliminares, ¿cuáles son? Bueno, el manuscrito del anteproyecto o la propuesta de investigación científica preliminar, que son la portada y la tabla de contenido. Esto normalmente se pide cuando a ustedes les toca aprobar su tema, por ejemplo, ante la institución que toca evaluar su proyecto de investigación. Después desarrolla el cuerpo del anteproyecto, que normalmente es toda esta información, miren, título, problema de investigación, todo esto lo hemos llevado, miren, justificación, objetivos, marco de referencia, tipo de investigación, hipótesis, diseño experimental de la investigación, las estrategias, métodos, técnicas que utilizamos, el cronograma de actividades, el presupuesto y la bibliografía consultada. Si se fijan, este es el documento del anteproyecto. Y por último, van los complementarios, que recuerden que los complementarios son el documento del anteproyecto, son en el documento del anteproyecto aquellos aspectos que son considerados como nosotros llamamos anexos, ¿verdad? O referencias, que son documentos que soportan o que de alguna manera fueron los instrumentos de recolección de la información y otros documentos de apoyo, ¿verdad? Vaya, un documento complementario puede ser un brochure de información que usted obtuvo de una institución o de una persona a la cual usted desarrolló una determinada investigación. También puede ser, por ejemplo, un mapa de un lugar en donde usted desarrolló dicho proyecto. Puede también presentar como parte de los complementarios eh, uno de los documentos de las técnicas que usted aplicó, ¿verdad? Todo eso tiene que ir referenciado de alguna manera dentro del mismo informe, ¿verdad? Bueno, esto, bueno, hasta aquí llegaríamos. Esta es la parte final. Ya la parte del desarrollo de la investigación y el reporte final, este yo se lo voy a dejar para que ustedes lo lean por su cuenta, porque esto es consecuencia de todo lo que hicimos anteriormente. Yo decidí dejarlo por fuera, mis estimados, porque para efectos de todo lo que hemos venido desarrollando y para lo que es la parte importante, este ya es un conocimiento ya posterior a lo que es la parte de la investigación. Porque aquí usted, en este capítulo 8, le desglosa de manera particular cómo va a realizar todo lo anterior, ¿verdad? Cómo se hace de manera escueta, pero no se preocupen, esto no viene en el examen, solo se los dejo para que ustedes más adelante lo puedan leer por su cuenta y esto es lo que contiene al final el informe final, ¿verdad? El informe final de la investigación. Y no lo vamos a cargar con más material, ¿verdad? Y en ese sentido hasta aquí llegaríamos con el repaso. No sé si tienen alguna duda de este material que hemos visto o estamos claros, porque si se fijan, pues en ese sentido, pues no creo que haya ningún inconveniente porque la teoría que ahí está, pues es muy autodidáctica y de alguna manera se sabe explicar muy bien. No sé si tienen alguna duda en relación a lo que hemos visto, estimados.
abogado. Dígame. Buenas noches, perdón, buenas tardes. La número 8, hasta la 8 no llega, o sea, hasta ahí sería todo, pero ya la unidad 8 ahí ya no sale, eso no sale. Así es. Y recuerde que Bueno, aquí mira mi pantalla, ¿verdad? sí, 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 estoy Empieza bien. desde el capítulo 7.7, pasa al capítulo 7.8. Recuerden que aquí ya está establecida los números de página. Y Ajá, sí. llega hasta el capítulo 7.15, que es la redacción y entrega del informe. Ya Ah, recuerden que ya el capítulo 8, como les dije, ya es información que ustedes por su cuenta, pues ustedes van a leer cuando ya les toque, por ejemplo, ujú. ya trabajar con lo que es eh, el, eh, el seminario de investigación científica, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, sí, está bien, gracias. Ok. Eh, ¿Le puedo hacer una pregunta personal, verdad? Vía WhatsApp. Ajá, díganme. Sí, no hay problema. ¿Por WhatsApp? Ok, está bien. Sí. Acerca de los foros. Gracias, abogado. Ok, ¿alguien más que tenga alguna duda en relación a este material? Ahí viene fácil el Lo examen. de la gráfica, abogado. ¿Cómo dice? Hola. Lo Sí, de la gráfica, abogado, era la gráfica de GAN, ¿verdad? sí. Al final recuerden que el gráfico lo que demuestra es cómo nosotros podemos preparar un cronograma, ¿verdad? Y nos ayuda pues de cierta manera pues a preparar la información que a nosotros nos interesa, que en ese sentido pues nos prepara para lo que es el cronograma de actividades. Bien, gracias. Vaya pues. Usted puso ahí que solo viene, en verdad, abogado, más que todo, elección múltiple, verdadero y falso. Lo que viene en el examen, bueno, creo que ahorita, permítame, voy a ver si logro visualizarlo porque no logro, no logro verlo todo. Yo creo que como estoy compartiendo pantalla, permítame, voy a dejar de compartir ¿Está bien? un momento la pantalla, permítame. ¿Está bien? Si quiero mostrarles precisamente cómo va a estar dispuesto lo que es el examen. Ya el examen ya está listo, ¿verdad? Sí. Permítame. Abogado, yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. Conforme al tiempo del examen, ¿no cree que lo pueda expandir a 1 hora, por lo menos que 50 minutos, abogado? Les voy a comentar, el examen solo trae 23 preguntas. Es bien sencillo. Y la mayor parte de las preguntas, si usted leyó el material, usted lo analizó y lo estudió, yo le aseguro que cada pregunta usted la puede contestar en menos de un minuto, ¿verdad? Y si se fija de igual manera, eh, la mayor parte de las preguntas son de selección única, o verdadero y falso, o también de estos términos variados. O sea que las respuestas todas están allí dentro del mismo examen, ¿verdad? Entonces, no viene difícil el examen viene sencillo, ¿verdad? Viene fácil. Según usted, abogado, en media hora se termina ese examen. Abogado, Dígame. el examen, perdón que no entendí, el examen comienza a las 9 o a la 1 de la tarde. Ok, permítame. Solo que cierren el micrófono. Bueno, miren, les voy a explicar lo siguiente. Bueno, ahorita me iba a meter a la plataforma, pero ahorita la plataforma está fallando. Les comento algo. Ese es un problema porque de cierta manera eso no nos permite pues tener algún campo de acción para efectos de lo que estamos llevando a cabo. Ok, hoy sí, ya logré entrar. Les voy a compartir ahorita pantalla para que ustedes miren lo que yo les estoy diciendo. Mañana ustedes van a entrar aquí a la parte del curso, ¿verdad? Ustedes lo visualizan así de esta forma, ¿ok? ¿Lo logran ver? Sí. Ok. Se van a ir a esta parte final. Miren a esto que dice examen de la unidad número 3. ¿Ok? Aquí usted va a dar un clic y usted va a entrar aquí al examen.
Las instrucciones aquí son bien prácticas, bien sencillas. La consigna, ¿cuál es? Miren, en base del contenido de los temas de clase, se someterá a un examen escrito, dispuesto y preparado por su servidor mediante un cuestionario de preguntas. El examen de la tercera unidad contendrá una serie de preguntas tipo opción múltiple, verdadero y falso y emparejamiento. Esos son los únicos 3 tipos que vienen. Por eso les digo que el examen viene bien sencillo. Pero ojo, lean bien las preguntas y tómense el tiempo para responderlas, ¿verdad? Porque hicimos una prueba con el examen de la segunda unidad, si ustedes se recuerdan. En aquel momento, pues lo hicimos bien abierto y bien práctico. Por eso el compañero me decía, sí, abogado, de repente podría ponerle un poquito más de tiempo. Pero si se fijan, en aquel entonces pusimos 70 minutos, dejamos 1 hora, 20 minutos. Pero eran un total de 30 preguntas el examen de la segunda unidad. 1 hora 10. ¿Hola? 10 era, abogado. ¿Cómo dice? Era 1 hora 10 la vez pasada, 1 hora Perdón, 10 sí, minutos. 1 hora 10, es cierto, sí. 1 hora 10 minutos. Bueno, aquí van a tener 50 minutos. Es dentro de la hora clase, ¿verdad? Porque eso nos lo pidieron de cierta manera. Ahora, antes eran más preguntas, aquí son menos preguntas. Siempre viene el mismo estilo de preguntas. No voy a cambiar para nada el estilo que ya habíamos hecho, ¿verdad? El banco de preguntas, por eso aquí les digo, miren, mediante un banco de preguntas preparado con anticipación. Ya ese banco ya lo preparamos, ya incluimos las 23 preguntas. Aquí le dice, el límite de tiempo es de 50 minutos para el desarrollo del mismo y su valor va a ser de 55%. El examen va a estar dispuesto mañana, miércoles 27 de mayo. Aquí yo voy a hacer un cambio. Yo les había dicho, si ustedes se recuerdan, que el examen iba a estar solamente por la tarde y noche. Pero tenemos un pequeño inconveniente en la plataforma. Ahorita está un poco inestable porque le han estado dando mantenimiento. Yo me imagino que es para prepararlo para el siguiente periodo. Entonces, el examen va a estar dispuesto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Va a tener un total de 10 horas para usted poder responder el examen. No se lo voy a poner en 1 hora específica, porque ¿saben cuál es el problema? Si nosotros lo ponemos tal como me lo solicitaron en el calendario de examen, el calendario de examen me dice que se debe disponer 1 hora clase que es a las 5, de 5 a 6 de la tarde, porque así está programada la clase. Pero ¿qué pasa? Recuerden que como ha estado un poco inestable, pueda que tenga acceso o pueda que no tenga acceso a la plataforma. Entonces, yo aquí les voy a recomendar que entren en horas que no sean horas pico. ¿Cuáles son las horas que no son horas pico? Yo les recomiendo que ustedes entren a hacer el examen entre las 9 a las 12 de la mañana, ¿verdad? De las 9 a las 12 pasado meridiano y entre la 1 y 3 de la tarde. Porque normalmente a esa hora no se mete mucha gente. ¿Me entienden? Pero para no dejarles una oportunidad, porque yo sé que muchos de ustedes están trabajando y de repente no van a poder ingresar por la mañana, entonces el examen va a estar por la tarde y noche. ¿Ok? Va a estar por la tarde y noche. Entonces, en ese sentido, van a tener tiempo. Yo se los voy a poner desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Verdad? Entonces van a tener 11 horas para poder trabajar su examen. Claro, usted entra, inmediatamente entra, va a tener solamente 50 minutos para que usted lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, no se les vaya a olvidar. Cualquier duda, pues, que no sea del examen, pues me pueden preguntar a través del chat personal, no hay ningún problema, ¿verdad? Y si Dios lo permite, ya ustedes van a tener sus resultados
después de las 10 de la noche, porque recuerden que normalmente la revisión del examen se tiene inmediatamente de que se cierra el examen en el último minuto que está programado, ¿verdad? Entonces, ya ustedes van a tener después de las 10 de la noche sus resultados y van a poder hacer una revisión de sus respuestas. Y cualquier duda, pues al día siguiente, con el mayor de los gustos, los podemos atender. Ya para el jueves vamos a tener ya promediados, ya ustedes van a saber cuál va a ser su nota de examen, ya saben cuál es su nota acumulativa, entonces por consecuencia ya van a saber cuánto va a ser la nota final de este tercer parcial, ¿verdad? Recuerden Repaso de que última el clase. examen Solo le de la faltan como tercera unidad, el examen de la reposición es el próximo lunes, ¿verdad? Entonces, como es el yo te digo próximo cuánto tengo aquí, lunes, mira. recuerden que ustedes me tienen que decir con el tiempo debido qué examen de reposición van a hacer, ¿verdad? De aquí en adelante ya no nos volvemos a ver. Yo mañana les voy a postear y les voy a poner ya en el chat el examen ya está habilitado, ya pueden entrar, ¿verdad? Y cualquier guía que de repente ustedes puedan necesitar. Ya despuesito en la noche, de igual manera, miren, ya se sabe que se cierra hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Y en cualquier momento del día, durante ese tiempo, ustedes van a poder ingresar para poder hacer su examen. Los resultados, como les digo, ya van a estar inmediatamente después de que ustedes cierren, bueno, después de que se cierre la actividad del examen, que recuerde que se cierra después de las 10 de la noche. El segundo parcial creo que se cerraba a las 12 de la noche, ¿se acuerdan? Entonces, la mayoría pues pudo ver sus resultados y pudo tener la revisión del examen, pero hasta después de las 12 de la noche. Aquí lo pusimos un poquito más temprano, pero de igual manera solo lo dispusimos durante cierto tiempo durante el día. Entonces, les deseo el mayor de los éxitos. Si estudian y se preparan, les va a ir bien, no se preocupen, ¿verdad? De igual manera, pues me fijo de que va muy bien con sus acumulativos. La mayoría pues los llevan entregados, ¿verdad? La mayoría también lleva un buen porcentaje, así que esperamos y no se confíen de esa manera, porque recuerden que la carga del examen siempre tiene una carga más o menos buena, que en este caso es un total de 55%, ¿verdad? Así que espero que les vaya muy bien y que tengan éxitos el día de mañana. Ahí vamos a estar para cualquier cosa disponibles, ya sea por cualquier duda que tengan de repente con algunas de las actividades pendientes. Lo que sí les voy a rogar y siempre que tengamos conexión a través del chat, de aquí ya no nos vamos a volver a escuchar en una videoconferencia, con esto cerramos, pero si de ustedes de manera particular, ustedes quieren hablar conmigo, ya saben que me pueden llamar o de igual manera, si usted quiere que yo le hable, de igual manera yo con el mayor de los gustos, yo puedo hacerle la llamada telefónica para que así podamos pues arreglar cualquier situación que se les pueda presentar. ¿Ok? Así que nos vemos mañana. ¿Verdad? El examen. Dígame. Quiero agradecerle de manera muy personal toda la atención de usted para con nosotros, todo el tiempo que se ha tomado para hacerlo, que se nos haga todo más fácil. Muchas gracias por su colaboración con nosotros. Gracias por tenernos paciencia y por ser tan excelente catedrático. Vaya, Lo pues muchas agradezco. gracias a ustedes. No, ya saben, estamos a la orden. Si Dios lo permite, pues ya saben, ahí tienen mi número telefónico. Si desean escribirme por cualquier ayuda o apoyo, si yo les puedo ayudar, no hay ningún inconveniente. Con el mayor de los gustos, pues les podemos apoyar. Ya saben que bueno, que durante todo este proceso que hemos vivido, pues de alguna u otra forma, pues hemos aprendido. No crean que no solamente ha sido de parte mía que yo les he brindado, también ustedes me han enseñado a ser mejor persona, me han ayudado a poder mejorar, ¿verdad? Muchas de las cosas que tal vez antes no me había fijado, no me había percatado. Y pues ahora pues hay que seguir adelante y si Dios lo permite, no les digo que nos veamos el otro periodo porque no quiero que vuelvan a llevar esta clase, ¿ok? Sí les digo, si tal vez me dieran otra clase, pues con el mayor de los gustos en otra clase, pues ahí podríamos contar con ello, ¿verdad?
Pero sí, deseo de todo corazón que todo les vaya muy bien y que tengan muchos éxitos mañana y que de igual manera pues sigan adelante a pesar de todas las eventualidades que hemos tenido, ¿verdad? Y ojalá que estén muy bien, ¿verdad? Espero de que podamos salir en buen término, ¿verdad? De esta situación que estamos pasando, porque recuerden, pues yo sé que no ha sido fácil para la mayoría de ustedes, ha habido grandes dificultades y yo sé que con mucho sacrificio muchos de ustedes han estado llevando sus clases, ¿verdad? Así que los animo pues y los excito a que sigamos adelante, aunque sea hasta donde podamos, ¿verdad? Porque recuerden que también muchas veces en la vida siempre hay prioridades, ¿verdad? Y las prioridades pues las medimos tal como Dios mismo las dispone, ¿verdad? Primero está Dios, después está la familia, después está nuestro trabajo y después lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Así que hay que seguir adelante y si Dios nos da vida y podemos apoyarles en todo lo que se pueda, pues lo vamos a poder hacer. Así que muchas gracias. Gracias. Bye. Bueno, estimados, entonces nos estamos chequeando y allá cualquier cosa estamos siempre en contacto a través del chat y cualquier duda o cualquier otra situación de manera personal, ya sabe, estamos a la orden. Cuídense, ¿verdad? Feliz tarde.